Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo
Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos de la comunidad carismática Voz Cristiana. Hoy estamos reunidos para la meditación de la palabra, pero como todos comprenderán también con ciertos dolores propios de este momento en el cual vivimos, esta pandemia. Y quiero justamente al iniciar darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Vidal Silvio Maita Cárdenas. Él ahora está en su presencia, Dios lo llamó allá, y queremos de todo corazón que hoy día, como iglesia, podamos presentar sobre todo a su familia nuestra solidaridad, ya que nosotros, todos y cada uno de nosotros, hemos amado mucho y vamos a sufrir la ausencia. Aunque sabemos y tenemos toda la esperanza, así, toda la esperanza de esa vida eterna. Sin más preámbulo, y creo que estamos en un momento de tormenta, entonces Dios, que es bueno, siempre nos da el alimento necesario. Y hoy día vamos a hablar de ser guiados en medio de la tormenta. El pasaje en realidad clave está en Mateo capítulo 14, versos del 22 al 36. Casi siempre nosotros, cuando estamos en medio de algo tan difícil como es este momento de pandemia, y digo difícil, no digo que es imposible vivir, tenemos nosotros la esperanza en Cristo, ¿verdad? Por eso, confiando en esa esperanza, vamos a inclinar nuestro rostro para decirle a Dios cuánto le amamos. Padre Celestial, hoy día reunidos aquí en tu santo y precioso nombre, a través de todos tus hijos de la comunidad carismática Voz Cristiana, y bendiciéndolos a cada uno de ellos como a todas las iglesias tuyas, aquí en esta ciudad, fuera de esta localidad, incluso en nuestro país y en todo el mundo. Así como también bendiciendo a aquellos amigos que nos oyen, que se dan el tiempo para conocer un poquito de tu palabra. Señor, hoy queremos aprender a ser guiados por ti. Señor mío, Dios mío, Rey de nosotros, Padre eterno, libertador. ¿Cuántos atributos podemos darte a ti que eres lo magnificente en nuestras vidas? Y de esta manera decirte, Señor, con estas palabras, cuál es nuestra reverencia hacia ti primero. Y seguidamente, Señor, cuánto te amamos. Gracias, precioso Dios, en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, a quien tú mismo lo enviaste para salvar nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, es un momento en el cual tenemos que hablar a lo largo de toda esta tempestad. Ha habido momentos en los cuales hemos pensado que nosotros podemos sobrellevarlo y soportarlo. Pero la verdad es que a veces el trayecto se hace largo, se hace interminable. Y esa normalidad con la cual vivimos, hoy nos vamos dando cuenta de que va a terminar. Y muchos quisiéramos que termine para bien. El gran problema es de que todo, en la parte laboral, comercial, incluso alimenticia, va a cambiar. Entonces,
En medio de esta tormenta, quiero que tú, mi amado, tú que eres salvo, tú que fuiste rescatado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, quiero decirte ahora, en este momento, que la gracia de Dios y su salvación sobre ti te hace una persona eterna en la presencia de Dios. Esto es lo más hermoso, es lo magnificente del mensaje del Evangelio, el cual no me avergüenzo de predicar. E insto a la familia Maita Escobedo, tienen que ser fuertes. Recordar que hay un Dios, que hoy tienen el regazo a tu precioso Padre. El dolor tuyo es el dolor nuestro. Y lo lloramos como tú lo lloras, su ausencia. Pero no lloramos su pérdida, mas vivimos en la esperanza de la vida eterna. Y es que vivir en medio de esta tormenta es tratar de entenderlo un poquitito a Dios. Sabemos que es imposible porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero tenemos que captar la idea de sus pensamientos porque estamos en medio de una increíble tempestad, la misma que está trastornando muchos aspectos de nuestra vida, y pareciera que esta misma tempestad se fortalece cada día más. Nos hablan desde perspectivas científicas, desde perspectivas económicas, desde perspectivas sociales, que todo esto no se ha resuelto, ni se va a resolver de una manera muy fácil como nosotros quisiéramos. Pero, con todo, este es el momento para reflexionar sobre lo que hemos hecho durante esta tormenta. Mucho más aún estando en esta condición de cuarentena. Sabes que tú y yo hemos tenido la oportunidad de dedicar de repente un poquito más tiempo en la búsqueda de ese Dios vivo y verdadero. ¿Lo hemos hecho? Hemos sido sabios con los días, las horas que hemos recibido. ¿O acaso hemos dedicado nuestras fuerzas a la atención de preocuparnos, quejarnos, o en un entretenimiento que nos satisfaga, o en cualquier otra actividad que en realidad no edifica y en algunos casos hace daño? Qué hermoso que cuando hagas tu balance digas: he aprovechado esta ocasión, estoy siendo fortalecido, porque ahora a través de la palabra he sido edificado. Cada día tengo un poco más de tiempo para oír, para leer, para meditar. ¿Sabes? Porque nuestra relación con el Señor inicia en muchos casos por medio de una oración, pero luego viene por la meditación de la palabra. Sé que muchos gustan de estar orando, y yo les digo, es cierto, es lindo. Pero por favor, la esencia donde te va a hablar de primera intención nuestro precioso Señor, Rey y Salvador, es en la meditación de la palabra. Cuando este concepto no podemos a veces primero entenderlo y luego apreciarlo, pues nos puede parecer que aprender mucho de lo que está sucediendo. Esa también fue una experiencia de los discípulos cuando Jesús les dijo: zarparán en el mar de Galilea. Y ellos fueron, así habían sido ordenados, y ellos salieron. Y en medio de esta travesía se desató una terrible tormenta. Mientras ellos eran azotados por los vientos, las olas, su corazón sintió miedo, porque las condiciones estaban del todo ya fuera de su control.
Así que clamaron al Dios poderoso para que los salvara. Fue en ese instante que pudieron ellos, nosotros decimos ver, pero no, ellos experimentaron. El ver es parte de una experimentación. Muchos piensan que el ver establece una manera correcta de comprender. Y te digo no. Ahí va a tener que funcionar el facilitador. Por eso que la predicación de la palabra tiene que ser hecha a través de un hombre. Y es por ello que hemos sido enviados por Dios para traerte este mensaje y todos los mensajes que Dios quiere que tú experimentes. Y eso les pasó a estos hombres. En medio de esas condiciones, no les quedó más que clamar a Dios, a ese Dios todopoderoso, porque necesitaban ser salvos de esas aguas embravecidas, de esos vientos y probablemente de esa tormenta, lluvia, descargas eléctricas. Fue en ese instante que ellos clamaron, que pudieron ver quién era Jesucristo en realidad y la manera poderosa en la cual puede obrar en cualquier situación. Pero es aquí donde tengo que hacer un enfático llamado. Por favor, ¿Dios quiere actuar? Claro que sí. El gran problema es que muchos de nosotros quisiéramos que Dios actuara de la manera que nosotros queremos. Y quiero decirte, no, Él sabe lo que tiene que hacer. Tú y yo tenemos que entrar en ese fluir de su voluntad, en esa forma de enfocar las cosas. Es por eso entonces que cuando en ese instante sus discípulos pudieron experimentar que Jesucristo no era alguien más, no era un político que hablaba y solo eso. A veces, como muchos de nosotros quedamos, hablamos y hablamos, pero bendigo a Dios que Él puede usar estas manos, que Él puede usar esta boca para predicar este evangelio. Entonces, es allí donde mi vida cobra sentido. Es allí donde ellos vieron el por qué ese Mesías prometido estaba ahí delante de ellos. Y haz memoria de las palabras de Pedro. ¿A dónde iremos? ¿En dónde encontraremos las palabras de vida que tú nos das? Eso le dijo Pedro y le dijo Jesús, eso no te ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre desde los cielos. Entonces es aquí donde ellos pudieron ver, experimentar. Para nosotros mucho es ver. Hay gente que ve maravillas. Hay gente que incluso hasta ha participado dentro de esos lugares donde Dios ha hecho maravillas. Y luego se olvidaron. ¿Quieres saber dónde ocurre eso? Pues mira, Dios sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? 1. ¿Cuántos entendieron que toda su vida podían vivirla al lado de Jesús? Y miren, estamos hablando de un leproso. Los leprosos habían sido eliminados, botados, segregados de su sociedad. Ay, pero cómo anhelaban su sociedad. Y dejaron aquel que les dio la salud. Que pudieron experimentar, ver. ¿Cuántos de nosotros somos bendecidos con muchos favores de Dios? Y hasta aquellos que incluso pueden decir, yo he tenido pérdidas, recuerda,
Dios es sabio, conoce nuestro mañana. Él ha establecido los días de nuestra vida antes que viniéramos ya. Entonces, ¿qué palabras de reproche tendríamos para con Dios? ¿Qué podríamos decirle? ¿Te equivocas, Señor? Creo que no, ¿verdad? Este es el tiempo justamente en donde debemos ir descubriendo quién es Dios y que su sabiduría excede lo que nosotros podemos creer, pensar e incluso sentir. Sé que a veces es triste, acongojante, y hay muchos, no solo en esta ciudad, en este país, en el mundo, están perdiendo seres amados. Quiero decirles a todos los hijos de mi amado hermano Vidal y a mi hermana Antonieta, no han perdido, solo que sufrirán su ausencia. Pero pronto nos reuniremos con Él, porque Él está en lugar de verdes pastos. Y en esos lugares donde Dios nos da el reposo mientras Él tenga que hacer lo que tiene que hacer aquí. Entonces, mis amados, y muchos de nosotros que también lo lloramos. Por eso, este mensaje nos hace ver que tenemos que aprender a experimentar la poderosa mano de Dios, porque Él puede obrar en cualquier situación. Y si alguno de ustedes piensa que la situación que vive es extremadamente complicada, les doy la palabra, no. Dios está a tu lado. Dios no te ha puesto en una circunstancia que no seas capaz de sobrellevarlo. Solo que tienes que sobrellevarlo como Él manda. Ellos, los discípulos de Jesús, pudieron ver algo muy bonito para todos nosotros. Esa experiencia cambió a los discípulos para siempre. Quiero preguntarte, ¿las experiencias que estás viviendo te acerca o te aleja de Dios? Ten mucho cuidado, porque todo esto es como un pequeño examen en donde tenemos que hacer aflorar, primero voluntariamente, y esa voluntad le debes decir, Señor, usa esta mi voluntad, que yo quiero hacer lo que tú sabes que tengo que hacer, guíame. ¿Ahora entienden por qué el título de nuestra meditación? Es que en medio de estos tiempos de adversidad, en estos problemas que en realidad están cambiando nuestra vida, ¿quién no sabe que después de esto la normalidad no será como cuando fue? Pero eso nos va a asustar. No, es como una tormenta. Pero lo más lindo es que tenemos a Jesús con nosotros. Por ello, este es el momento del cambio de nuestras vidas. Y tú me dirás, ¿cómo voy a cambiar? Yo quiero cambiar, pero ¿cómo? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo? Tienes que aprender a desarrollar tu carácter. Y para desarrollar eso, tienes que conocer la palabra de Dios. No me puedes decir que quieres ser algo y algo bueno y no tener la información de aquello que Dios nos ha legado, como el manual de uso de este precioso cuerpo, de esta preciosa existencia, de la presencia de ese alma que está con nosotros y de la presencia de ese espíritu que también vive en nosotros. Entonces, es aquí donde el corazón, primero, en el modelo que mostraba, los discípulos se dieron cuenta
Se dieron cuenta entonces de que, por ejemplo, las palabras que él decía, todo lo que eran los elementos del clima, dice la palabra que cesó probablemente primero la tormenta, luego se aquietó el mar. Y lo más lindo que ahí dice es que luego después hubo bonanza. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos siendo azotados por esto, es el tiempo en que tú y yo tenemos que aprender a dedicar a leer su palabra. Porque solo a través de su palabra podemos acercarnos a Él. Solo a través de su palabra podemos conocer su corazón sincero y sobre todo dispuesto a oírnos, dispuesto a transformarnos. Hay muchos que utilizan la palabra para exaltarse, para creer que lo que conocen, que lógicamente conocerlo nada más, y es algo maravilloso, pero vivirlo, eso es lo más hermoso. Eso quiere decir que Dios, su Espíritu Santo, está empezando a utilizar tus manos, tus pies, cual miembros que se ofrecen en sacrificio de vida. Y es que nosotros ahora disponemos, gracias a esa salvación, esa vida eterna. Antonieta, Vidal no ha muerto. Vidal duerme. Uno de estos días el Señor hará sonar la trompeta y volveremos a vernos. ¿Saben? Eso es lo más hermoso. Esa es la esperanza de vida eterna. Esa es la esperanza de eternidad. Que todo aquel que conoce la palabra de Dios y lo sigue, lo vive. Miren, entonces, pues, si recordar la obra de Dios en el pasado nos puede ayudar a que hoy podamos vivir de una manera sabia y correcta. Miren, los discípulos habían visto muchos milagros, aquellos que Jesús había realizado. Y a la verdad, yo sé que muchos de los que me están viendo, están escuchando este mensaje, también lo han vivido, lo han experimentado. Yo soy uno de ellos. Y eso, pues, en realidad me ha hecho descubrir que lo que significa para mí vivir la vida con Cristo Jesús de una manera ya no solamente natural, sino algo sobrenatural. Siendo así, entonces, ¿sabes? Cuando Jesús nos mostraba sanar, yo tengo que hoy entender que Dios quiere sanar, no solamente en aquello que se cita que sanó, sino en los diferentes aspectos de mi vida. ¿Te has dado cuenta que hoy, gracias a lo que está ocurriendo, nos estamos convirtiendo en más egoístas? Sí. ¿Y cómo tienes que responder a eso? Sí, yo tengo que ser egoísta. Primero yo y después yo. No. Tenemos que aprender a compartir nuestro tiempo, que es lo más importante. Y miren, todos hoy hemos sido llevados al hogar ¿para qué? Para compartir un poco más. ¿Con quién? Con esa familia que Dios te dio. Ah, pero aquí hay un detalle. Si Dios nos está diciendo que eso tenemos que hacer, porque en lo natural eso se tiene que hacer, ¿por qué no empezamos a mover esa rueda espiritual de unión de toda la iglesia? De
Debemos aprender costumbres sabias, sanas. Tú tienes a alguien con quien siempre te encontrabas en la iglesia, ¿verdad? ¿Le estás llamando? ¿Le estás preguntando cómo está? Y si por esas circunstancias tiene alguna adversidad ese hermano o esa hermana, ¿estás haciendo algo? Entonces, miren, este es un tiempo muy bueno para podernos postrar delante de Dios y pedirle esa sanidad. No te digo la sanidad física, que es la única que a veces pensamos. Te hablo de la otra sanidad. De esa sanidad que hace ver nuestros egoísmos. Recuerda lo que ha hecho el Señor cuando Él estuvo en forma de hombre. Y esto para que tú, yo y todos podamos vivir confiados que Él sí tiene la voluntad de intervenir poderosamente en tú, en mí, en nuestra situación actual. Y no le llamo situación actual a la pandemia, no. ¿Qué está ocurriendo en tu hogar? ¿Qué está ocurriendo contigo y tu familia espiritual? ¿Qué estás haciendo? Ese es el detalle. Y necesitamos hacer algo. Este quehacer que me observas es una de las tareas encomendadas. Y doy gracias a Dios por ese privilegio de hacerlo. Porque yo sé que Dios está interviniendo ahora, en este momento, a través de mis palabras torpes. Está tocando tu corazón. Está moviendo tu entendimiento, que es lo que yo no puedo hacer, pero Él lo está haciendo para gloria y honra de su nombre. Esta situación actual es quizás la manera más bonita en la cual Dios nos está tratando de juntar. No físicamente, con el amor. Sé que muchas veces uno dice, no, pero no hay como estar juntos. Cierto. Pero cuando tú o yo somos la incubadora de este virus asesino, eso tiene que hacernos pensar en amor. Yo no debo acercarme. Lo voy a amar, pero a esa distancia. Le voy a propiciar aquello que yo puedo compartir. Sí. Eso es lo que hoy tenemos que aprender. Esa es la guianza de vivir en este mundo atormentado. Muchos quieren que todo pase, para que todo vuelva a ser como fue antes y yo, como de costumbre, me olvide una vez más de Dios. Hoy día creo que cada uno de nosotros, gracias a las circunstancias, estamos más cerca de Dios y le decimos, Padre, ayúdanos, bendícenos, ¿sí? Entonces, en medio de todo esto, algo bueno, ¿lo oyes? Algo bueno llega siempre a nosotros, porque así lo ha anunciado nuestro Dios, porque dice, todas las cosas nos ayudarán a bien. Entonces, si nos ayuda a bien, esta boquita no debe quejarse. Saquemos esa, le llaman quejabanza, ¿no? Pongamos alabanza a Dios. Alabemos su nombre. Bendigamos el cuidado que tiene por nosotros. Y si de alguna manera nos hemos descuidado, no Él, nosotros. No, es que Dios tiene que protegerme. Perdóname. Pero tus errores, ¿Dios tiene que venir y lavarte las manos? Un día lavó los pies, pero en señal de humildad. Pero ahora nosotros hemos sido instruidos en que debemos lavarnos las manos.
guardar la distancia, utilizar. ¿Eso es malo? No. Son medidas muy naturales, pero en estas medidas muy naturales se va a dibujar también lo sobrenatural. ¿Lo oyes? Lo sobrenatural que hay en ti para ser manso y humilde de corazón y que sabes respetar. Tú me dirás, ¿qué cosa debo respetar? Lo que nos mandan nuestras autoridades y orar por ellas. Yo sé que poner las manos por ellas no es dable, pero sé también que podemos orar por ellas para que Dios los ayude a llevar este barco a buen destino, esta nación. Aunque sabemos que existe otra fuerza que está en contraposición a nosotros y que hoy está ganando muchos adeptos. No quieren el confinamiento porque quieren la libertad para reunirse. ¿En qué? Qué lindo sería que me digan porque yo quiero ser productivo. No. Es que hace tiempo no se reúnen en esa clase de reuniones en donde podían desahogar todas esas cosas muy humanas, pero no tan buenas. Extrañan más eso y no han aprendido de que hoy es un tiempo en el cual tú y yo tenemos que aprender a ser solidarios con los demás, a poder mirar aquello que Dios puede hacer en nuestros corazones. Entonces, poner la atención en Jesús y no en la tormenta, esa es la guianza que Dios está dando. Y de esta manera, en esta guianza, pues Dios quiere, ¿lo entiendes bien? Dios quiere que tú y yo seamos valientes, porque Jesús nos ha dicho que no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valor. Y en Mateo 14:28 nos dice, si eres tú, manda. Yo voy a ir a ti sobre las aguas. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando este grupo de sus discípulos se habían adelantado para ir y surcar por el mar de Galilea, fueron sorprendidos por la tormenta. Pero en medio de la tormenta Dios se acerca al bote. Y Pedro, el más intrépido de sus discípulos, le dice, Señor, si eres tú, ordena para que yo vaya donde tú estás. ¿Y qué le dice Jesús? No, te puedes hundir, ¿verdad? No le dice, ven, aquí estoy, ven. Y Pedro, sin pensar nada, salta. ¿Y qué pasa cuando tú saltas sobre el agua? Te hundes, ¿verdad? Ahí está, eso le llamamos clavado. Te puedes clavar de cabeza o clavar de pies, igual, vas a irte al fondo. Entonces, aquí es donde podemos ver lo osado de Pedro. Esto es lo que me gusta de Pedro. Dios le dice y él lo hace. ¿Y has aprendido esa lección? No que te imagines que Dios te ha dicho, no. Tienes que saber y tener la certeza. Y me dirás, ¿y cómo puedo yo tener la certeza? Y te respondo, te digo, es fácil. Si escrito está en la palabra, esa es su voluntad. Pero cuando no puedas entenderlo, porque mira, hay muchos que han tergiversado la palabra. Y esto ha traído un montón de confusión en todos estos 2000 más de años
desde que Jesús estuvo aquí y escribieron a través de Jesús y escribieron los hechos que el Espíritu Santo en los cristianos había empezado a producir. Los mensajes que Dios, utilizando a Pablo, nos ha dado para poder vivir de una manera sabia y prudente. Ese Pedro, preciosamente loco, manda que yo vaya donde tú estás. Ven, Pedro. ¿Y qué quiero relievar? Él bajó por una escalerita hasta donde estaba el agua o saltó. Y ustedes saben, cuando uno salta, no solamente cae con su peso, sino le llamamos impacto. Es decir, su peso es multiplicado por 3 o 4 veces, dependiendo del área de contacto. Ahora, el área de contacto, ¿cuál era? ¿Todo su cuerpo? No, era sus piececitos. Un área chiquita. 70 kilos, 80 kilos, casi media tonelada. Y el agua lo soportaba, porque no se hunde. Y él empieza a caminar hacia donde está Jesús. ¿Cuál fue la primera expresión de alguien que ha vivido eso? Me soporta. Y entonces empieza a caminar sin ningún recelo. Y se dirige a Jesús. Pero ve los oleajes, ve el viento, ve todas esas cosas que él que era marinero, que el que era pescador, pues sabía los riesgos que había. Es simpático. Alguna vez yo tuve la oportunidad de estar en el mar, y así, en un bote no grande, no de gran calado. Ese es más cómodo, no pequeño. Hay momentos en los cuales estás abajo y ves las aguas como si fueran pequeñas montañitas. Luego tú subes y ves el agua un poquito hacia abajo. Estás en eso. Y cuanto más se pique el mar, así le llaman, ¿no es cierto? Pues este hecho es a mayor velocidad. Y les digo, es bonito estar en el mar. Pero a un serrano como yo, estaba más agarrado con un par de manos de trapecista en el lugar donde nos daban para podernos sostener. Sí. Pero este Pedro saltó y se fue con el Señor. Y luego toma conciencia y dice, ¿qué? ¿Estoy caminando sobre las aguas? Miren, la información que él tenía frente a la realidad que estaba viviendo, ¿quién ganó? La información. Y empezó a hundirse. Y ahora cambia el mensaje, le dice, Señor, sálvame. Y creo que ese es el concepto que hoy día quiero darte. Muchos de nosotros creemos que debemos hacer las cosas que nosotros estamos habituados a hacer. No niego que ellas nos pueden ayudar. Por ejemplo, podríamos flotar en el mar. Y si tú sabes nadar, a pesar de que el agua esté así totalmente encrespado, puedes mantenerte. Porque tú y yo tenemos una bolsa de aire llamado pulmón, ¿verdad? Pero es aquí donde creo que tú y yo tenemos que razonar seriamente. Nuestro amigo Pedro, pues, había caminado sobre las aguas. Uno dice, bueno, pero ¿eso fue realmente un hecho verdadero? Yo creo que sí. Y cuando él debía estar más fuerte, porque había experimentado algo que no todos experimentamos, ¿qué es lo que nos salió? Los miedos.
¿Cuántas veces crees más en tus miedos que en la asistencia de Dios? Sabes, Dios nos ha dado fe para que justamente en medio de las dificultades, no confiando en nosotros o en nuestras propias fuerzas, sino en su auxilio. Pero por favor, su auxilio también hoy en esta circunstancia. Estoy seguro que Jesús te diría, cumple con las normas que te están diciendo. No está mal que te laves las manos. No está mal que utilices ese barbijo. No solamente te cuidas, cuidas a los demás. Y el cuidar a los demás es un acto de amor. Ese hombre que apareció caminando sobre las aguas. Ese otro hombre que saltó al alcance de ese hombre. Te pregunto, ¿cómo estaban ahí los demás? Mirando que Jesús caminaba. Pero había algo más extraordinario. Pedro también estaba caminando sobre las aguas. Tú y yo tenemos la información de Dios a través de la palabra. Y en el Evangelio, en los 4 Evangelios, nos hablan de la vida de Jesús. ¿Cuándo vamos a creer completamente en todo? No en lo que nos gusta nada más, en todo. Es eso lo que Dios nos está pidiendo ahora en este tiempo. ¿Eres capaz de observar las maravillas que hizo Jesús? ¿A cuántos de esos hombres a los cuales Jesús intervino nos representa en muchas áreas de nuestras vidas? Y Jesús te está diciendo, todo eso puedo hacer por ti. Y piensa algo más, te dice Jesús. Muchas de las cosas que yo hice no se han escrito, sino unas cuantas. Eso también dice la palabra. No se narra de todas las maravillas que hizo Jesús, sino, vamos a llamar, de las relevantes y de la que Dios mismo, en ese plan de ordenar y de hacer muy inteligible, es decir, entendible su palabra, permitió que sus discípulos escribieran sobre él. Pero, ¿quién camina sobre las aguas? Un fantasma. Y ¿sabían ustedes que en esos tiempos el que veía un fantasma, ese ya se consideraba muerto? ¿Te imaginas el terror que tuvieron primero al ver a Jesús viniendo, caminando sobre las aguas? Fantasma. Luego otro loco dice, si eres tú, y no un fantasma, manda que yo vaya donde tú estás. Valiente, ¿verdad? Porque dijo, ¿por qué no lo di que Mateo vaya donde tú estás? Porque yo tengo miedo. El mar así picado no me gusta. Dice, manda que yo vaya. Y él va, y él camina. Pero ya llegando donde está el Maestro, donde está el Señor, toda su formación, todo lo que cree, todo lo que había aceptado, vuelve a ser su realidad. Y lo maravilloso que le estaba enseñando Jesús a caminar sobre las aguas, dijo, no es posible. ¿Sabes que esa es la actitud de hoy? No solo la tuya, es mía y de la iglesia. No creemos que podemos creer sobre las aguas. No creemos que podemos caminar en medio de esta tormenta. ¿Te das cuenta que estamos depreciando el valor de Jesús? ¿Cuándo vamos a comprender que Jesús lo ha dicho? Somos muy importantes para Él. Y Jesús siempre está contigo, conmigo, con nosotros, para ayudarnos. ¿Y cómo nos va a ayudar? Guiándonos, sosteniéndonos. Por tanto, no escuches voces negativas.
No te digo que ser negativo es comprender que ahora van a cambiar las cosas. No, ya cambiaron. Hay algunos que no la ven. Piensan que no han cambiado nada. A ellos tengo que decirles sí. Pero ahora es el tiempo en donde tenemos que olvidarnos un tanto de nosotros mismos. Sé que la circunstancia dice más bien tú cuídate, que no te roce, que sí, no estás haciendo mal. Pero mira la necesidad, ahora no necesitas acercarte. Antes nosotros teníamos el símbolo del amor. Oh, hermanito, precioso, ¿verdad? ¿Qué te parece si ahora el símbolo de nuestro amor es cómo estás? ¿Qué necesitas? Toma. Es triste ver que hoy muchas personas han fortalecido más su egoísmo. ¿Por qué? Porque están oyendo voces negativas. Y te digo definitivamente, Dios está con nosotros. Aunque no lo entiendas, aunque no puedas comprender por qué ocurren cosas. Pero quiero decirte, el Dios bueno y verdadero, el que cuida nuestras vidas, está con nosotros. No nos alejemos de Dios. Alguien me dirá, ¿y cómo me puedo alejar de Dios? Dejando de creer en Él, dejando de confiar en Él. Y entonces, más bien, debemos aprender a clamar el nombre de nuestro Señor. Alguien me dirá, pero a veces siento que no hace nada. ¿No te has dado cuenta que tu vida es resultado de lo que Él hizo para nosotros? ¿Saben? Yo experimento el amor de Dios porque en esta temporada se han afinado muchas de esas condiciones de amor. Y hoy puedo decir así con todo gozo, el amor de mis hijos, de mis dos hijitos, el amor de mis hermanos, los experimento y me alimenta. En esta mi condición que a veces puedo decir, me siento desfalleciendo. Yo mismo me miro y digo, oye, ¿te sientes? Muy bien, puedes sentirte, pero no tomes asiento, sigue caminando. Porque poner la atención en Jesús y no poner la atención en la tormenta, ese es el mensaje de hoy. Sabemos lo que le pasó a Pedro. Tuvo un momento de valentía y otro momento de temor. Ahí se desencadenó todo. Pero si eso mismo sucede con nosotros, es aquí donde tenemos que aprender a tomar la lección de Pedro. Clamar a Dios es algo importante. Si eres tú, Señor, manda. ¿Ah? Todos estamos siempre habituados a decir, oh, Señor. No. Señor, si estas cosas que están pasando es lo que yo tengo que pasar, manda a que tenga que hacer lo que tú me estás ordenando. No, manda, Señor, para que yo pueda seguir haciendo las cosas que me gustan hacer. Aunque me alejan de ti, pero no importa, mándalas. Yo quiero, en mi egoísmo, quiero que todo esté de la mejor manera. Haciendo la aclaración de que esto que es tan mal no provino de Dios. Si alguien me dice, entonces, pero hace un instante tú has dicho que todo, sí, pero recuerda, toda dádiva de Dios es un bien perfecto, agradable. Entonces, estas cosas que no son agradables, ya sabes quién es el autor. Y aunque hoy nos hemos olvidado de investigar de dónde vino, por qué vino, para qué vino. No, ahora estamos viendo, claro, todos me dicen, están viendo cómo poder enfrentarnos, ¿cierto? Pero un día tendremos que ver, pues,
Es que las mutaciones, que no ocurrieron en más de 2000 años o más, ¿no? Ahora han tenido que ocurrir. O es la sinergia de algunas mentes que están diciendo que ya es insostenible el número de personas en el planeta. Pensamientos humanos, conocimientos humanos. Porque yo me acuerdo que en la palabra dice, con la lonchera de un niño, para que lo entendamos, con ese refrigerio que él tenía, alimentó a más de 5,000 hombres. ¿Puedes tú entender eso? Es que mirar eso es mirar la mano de Dios, el poder de Dios. Y si tú clamas, como quiero suplicarte, como quiero pedirte, clamemos para que el Dios Todopoderoso, el soberano de todo el universo, primero nos enseñe a navegar en medio de esta tormenta. Eso le llamamos enfrentar. Debemos de entonces poner nuestros ojos en Cristo. ¿Para qué? Para que recordando sus promesas, esas promesas que Él ha hecho para nosotros, podamos agarrarnos en toda esta forma de zarandeo que tiene esta circunstancia, esta peste, este terror nocturno. Tengamos la fortaleza. Yo clamo a Dios porque me dé más fortaleza. Y sobre todo, estar convencidos de que esos vientos, esas olas, todas las cosas que se dicen, y al decir y al escucharlas, hacen cosas en nuestro corazón. ¿Saben que las palabras que se dicen y se dicen con mala intención dañan nuestro ser? Empieza a hablar palabras de vida, como benditos mis hermanos, benditos mis amigos que hoy se dan el tiempo de escuchar esta meditación, que no es mía, sino es la palabra de Dios. Entonces podemos estar con todo ello convencidos de que los vientos, las olas, los problemas, hay una autoridad que está por sobre todas las autoridades que hoy se muestran, en algunos casos, complacientes, buscando a través de la caridad que no les pertenece, ¿verdad? Hay que mirar a qué se refiere con esa caridad que no les pertenece. Bueno, los países del mundo hoy se han endeudado. Nosotros también. Algún día podremos pagar. Y el costo-beneficio. ¿Verdad que no? ¿Qué está ocurriendo ahí detrás de las bambalinas? A eso te respondo. No sé. Lo que sí sé es que el amor de Dios está conmigo, está contigo. Y ese amor es suficientemente poderoso para que a pesar de todo aquello que pueda urdir el hombre, guiado por su líder, que ya tiene que venir y reinar en este mundo, el anticristo, seguramente están haciendo todas estas cosas. Porque recuerda, de Dios no viene, sino lo agradable, lo bonito, lo perfecto, porque mi Dios es todo eso y mucho más. Entonces, terminemos nuestra reflexión diciendo algo simple y sencillo. Nos duele enfrentar huracanes, conflictos, problemas. Eso es normal. El sentir ese temor, que a veces le llamamos miedo,
yo quiero más llamarle temor. No exacerbarme hacia el miedo o el desánimo, porque somos azotados a veces de gran manera. Tenemos pérdidas que lloramos. Pero hay incluso circunstancias en las cuales sentimos derrumbarnos. Pero es allí donde viene el auxilio de Jesús, caminando en medio de estas tormentas, y te dice a ti en especial, que ese Padre espiritual, ese Rey, ese Salvador te dice: estaré contigo, no te dejaré ni te voy a desamparar, como se lo dijo a Josué en el capítulo 1, verso 5. Agárrate de esta palabra. Sabes que Dios siempre está dispuesto a responder tus oraciones. ¿Saben? Él quiere rescatarte. Él quiere ayudarte de las maneras que tú ni puedes imaginarte. Y a veces eres asistido y rescatado y tú piensas que lo lograste con tus propias fuerzas. Pero a pesar de eso, solo quiero decirte que hay un Dios que está protegiéndote. Por eso, no te rindas. Más bien examina tu corazón y ponte a cuentas con el Señor. Deja de hacer aquello que estás haciendo que no le agrada. Empieza a hacer aquellas cosas que sabes que le agradan. Porque esa es la forma en la que podemos responder al amor que Dios tiene. Otra de las cosas importantísimas que tú y yo tenemos que empezar a darnos cuenta es, pues, básicamente aquello que nos hace percibir. ¿Te has dado cuenta que a veces estás más enfocado en tus comodidades, en aquellas cosas que tienes, que le llamo riquezas naturales, en esas seguridades terrenales de donde te has agarrado y te quieres sostener? ¿Sabes que eso no es estable? Hoy día tengo que decirte, necesitas sacudirte de esos conceptos, puesto que Dios debe ser tu confianza en medio de la tormenta, para que así puedas poner una vez más tu mirada, tus ojos en ese Señor que es el autor de las cosas preciosas que te han pasado en la vida. Y a ustedes, amigos, amados, vengan a Jesús. Ya no se resistan. ¿Qué sostiene? ¿Que Jesús fue un fiasco? Díganme qué doctrina de amor es tan pura y tan sincera como la que nos explica la palabra de Dios. No hablo del Corán, no hablo de todos esos libros que sostienen a otras ideologías y filosofías. Es tan hermoso el material que nos ha legado Dios en la vida de Jesucristo escrita. ¿Te has fijado que el Evangelio no es una narrativa de cosas? No, es la narrativa de la vida de Jesús, cual modelo para que tú y yo lo podamos imitar. Él también vivió sus tiempos de tormenta. La conspiración que hicieron contra él. ¿Y él cómo se comportó? Manso y humilde de corazón, pero firme para sostener aquello que él creía. Ahora quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo para escuchar al Señor? Y yo te hablo a ti, precioso hermano, ¿cuándo fue ese tiempo?
Hay muchos que nos creemos mucho porque conocemos un poquitito de la palabra de Dios. Perdón, eso no es nada santo. Lo santo es que la palabra te hable y la palabra te impulse y la palabra te conduzca. Aquel que quiera decir que conoce más la palabra, ese debe ser el que hace y cumple la palabra. La palabra no es conocimiento. La palabra es vida y vida en acción. Medita en la palabra. Creo que ahora en casa tenemos un poquito más de tiempo. Y aquellos que por labores del trabajo tienen que salir. Este es el tiempo en el cual tienes que poner tu seguridad en las manos del Señor. Puedo percibir en medio de las tormentas a Dios. Sí. Puedo ver su mano. Puedo experimentar su amor. Y alguien me dice, no, pero entonces Dios va a venir aquí. No. Va a poner a tus hermanos alrededor tuyo. Y muchas veces tú te vas a sentir como que no los necesitas. Hasta veces que somos un fastidio. Pero a pesar de ello, estamos allí. O ya no puede ser eso que todos exigimos, presencial. Eso a veces se logra fácilmente. Ahora es que se ve. ¿Cuánto tiempo oras por tus hermanos? ¿Cuánto tiempo oras por ti mismo? Hoy es un tiempo en el cual tú y yo tenemos que acercarnos más y más a Dios. ¿Para qué? Para dedicarle más tiempo en oración, para dedicarle más tiempo pidiendo por aquellas personas que a veces no lo conocen, pero que necesitan porque están al borde de grandes precipicios. Sé que cuando he hecho estas preguntitas, tú has dicho, no, yo estoy bien. Y te digo que sería un gran desastre si viviendo estas circunstancias y en medio de esta tormenta, tú te crees seguro. Pero tú te crees seguro. Yo no me creo seguro. Yo creo en la seguridad que es Cristo para mi vida. Por eso este es un buen tiempo para que la fe sea renovada, reforzada, repotenciada. Alguien dice, no, más bien este es el tiempo en donde se tiene que consumir nuestra fe. No, este es el tiempo donde la fe tiene que ser alimentada. Y bendigo a Dios porque todas las cosas nos ayudan para bien. Y este es un buen tiempo para que los creyentes sean avivados. ¿Y cómo se aviva algo? ¿Has visto un fogoncito que está ardiendo así a medias? Tenemos que ponerle más leña. Y entonces ese fogón va a empezar a arder más. Eso es lo que Dios quiere que entiendas en este mensaje. El Dios viviente, ese quiere fortalecerte. Quiere que se despierte ese ser espiritual que tienes. Todos necesitamos más de que todo esto que la palabra nos habla se conviertan en buenas costumbres. Recuerda que es una costumbre, es aquello que haces con toda normalidad y naturalidad. Y Dios quiere que nosotros seamos como Él, buenos, agradables. Y aunque todavía no perfectos, perfectos en la fe, un día alcanzaremos eso. Pero te pido, sea una persona propositiva. Sea esa clase de personas con quien te ganas estar a su lado. ¿Sí? Y ustedes, preciosos amigos, vengan. Hay espacio en este arca de salvación. Todos necesitamos aprender buenas costumbres, sí. ¿Y de quién las vamos a aprender? De Jesús.
¿Esto a dónde nos va a conducir? Igual que a Jesús, Él conquistó la muerte. La muerte no pudo hacer nada sobre Él. Y eso es lo que hoy tenemos que ir aprendiendo. Dios es tan soberano y tan poderoso que nos va a rescatar de ese temor a la muerte que tú tienes. Ahora te digo, ¿eso está mal? No, es tu alerta, es tu alarma. Pero eso, tú sabes, solo es un aviso. Apaga la alarma y empieza a hacer lo que tienes que hacer. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando la alarma suena es porque algo está ocurriendo. Entonces, a revisar qué está ocurriendo y a poner en orden las cosas que quizás generaron que suene esa alarma. Esta es la batalla en donde sabes que tú vas a vencer porque Jesús te está guiando. ¿Lo entiendes? Jesús, a través de su Espíritu Santo, quiere guiarte. Él puede vencer lo que nosotros no podemos vencer. Así que exhorto a todos y a cada uno, y me exhorto a mí mismo, a tener que aprender a ponerme más de rodillas, a leer más de la palabra y a orar. ¿Dónde iré? ¿En dónde encontraré palabras de vida, si no en la palabra de Dios? Vayamos a la presencia de nuestro amado Dios y estemos dispuestos a realizar lo que Él pida. Porque al hacerlo podrás, primero, experimentar que si haces su orden, vas bien. Amén. Entonces, esa disposición a realizar lo que Dios nos pide en su palabra, eso es en realidad ese proceso de salvación, de santificación, de redención, que ya lo has vivido, pero aún todavía no está aquí. Te faltan las experiencias donde veas, donde digas, sí, de verdad, gracias Señor, sé oír tu voz, sé hacer tu voluntad, y me sé sentir amado por ti. Las tormentas no son malas. Lo malo es no plegarnos delante de Dios. No decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Guíame. Envíame a mí. Este es un buen tiempo donde todos están necesitando el amor de Dios. Y yo te pido, no te calles, no te lo guardes. Predica ahora por teléfono. Predica a través de la videollamada. Y no te pido que convoques a 50,000 para que los prediques. No. A esa persona que amas. O a esa persona que sabes que es bien difícil. Trabaja. Ora mucho por él. Envíale un mensajito. Llámale. Hazle percibir del amor de Dios. Y vas a ver el poder de Dios hoy. Todos necesitamos ser amados. Y Dios es el amor. Es ese amor que tú y yo ya los tenemos gracias a su voluntad. Pero hay muchos que nos están necesitando. Te amo, hermano. Y a ti, amigo, que nos visitas a través del canal del YouTube y del Facebook, del Instagram. Te amamos. Y queremos decirte que Jesús es la respuesta en medio de esta tormenta. Bendito sea Jesús, porque Él pone bonanza sobre esta tormenta. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Nos despedimos con esta oración. Padre Celestial, muchos corazones están heridos. Muchos están llorando pérdidas. Te suplicamos que consueles, Señor, estos corazones. Yo soy uno de ellos, Señor.
y clamamos a ti, porque sabemos que de ti puede venir eso y mucho más. También queremos pedirte, Señor, que nos fortalezcas, que nos enseñes, que como ese día, Señor, delante tú de nosotros te pongas y aquietes el mar y le ordenes a la tormenta cesar y nos lleves en esa bonanza. Pero hablo, Señor, de esa bonanza de tu revelación, esa bonanza de eso que se llama crecimiento espiritual. Gracias, Señor. Sé que has oído nuestras oraciones y estamos en la brecha, precioso Dios. Te amamos de todo corazón. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La comunidad carismática Voz Cristiana alienta y saluda a la familia Maita Cárdenas de todo corazón. Así también mi cariño y mi afecto para todos y cada uno de ustedes, amados, que siempre hemos estado en la brecha y seguiremos estando en la brecha. Iglesia amada, te amamos. Y para ti, amigo, que nos visitas y que nos das tu tiempo, bendito seas. Y anhelamos que Dios toque tu corazón, porque no hay mejor experiencia que vivir la salvación en Cristo Jesús. Me despido, si Dios lo permite, hasta el próximo domingo, y que tengan una feliz noche y muchos felices días, no en términos de satisfacción de felicidad, sino de ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. Bendiciones. Reciban también el saludo de la familia pastoral. Todos los amamos y estamos en la brecha con cada uno de ustedes. Te necesito, hermano, te necesito, hermana. Debemos seguir en este plan para servir a Dios. Él ya vuelve. No te olvides. Bendiciones.